La historia de China, desde sus orígenes hasta la actualidad, bienvenidos a Hechos Reales. Hoy exploramos la fascinante historia de China, un país con más de 5.000 años de civilización. Desde su fundación hasta la actualidad, descubriremos los hitos más importantes que han dado forma a esta gran nación. La historia de China se remonta a la dinastía Xia, que se cree fue fundada alrededor del año 2001 a.C. Aunque hay poca evidencia arqueológica, se considera el inicio de la civilización china. La dinastía Shang, que surgió alrededor del año 1006 a.C., es la primera dinastía china confirmada por la arqueología. Se destacó por su desarrollo en la escritura, la metalurgia y la religión. La dinastía Zhou, que comenzó en el año 1001 a.C., introdujo el concepto del mandato del cielo, que justificaba el gobierno de los emperadores. Durante este periodo, surgieron grandes pensadores como Confucio y Laozi, cuyas enseñanzas influyeron profundamente en la cultura y la filosofía chinas. Entre el año 547 y el 253 a.C., China se fragmentó en varios estados en conflicto, conocido como la Era de los Reinos Combatientes. Este periodo de guerra y caos finalmente llevó a la unificación de China bajo la dinastía Qin en el año 241 a.C. La dinastía Qin, aunque breve, fue crucial. El emperador Qin Shi Huang unificó el país y comenzó la construcción de la Gran Muralla China en el año 237 a.C. También estandarizó la escritura, las medidas y el sistema monetario, sentando las bases para la China moderna. La dinastía Han, que comenzó en el año 206 a.C., es considerada una de las épocas doradas de China. Se expandió territorialmente y se estableció la Ruta de la Seda. Este intercambio cultural y comercial con el mundo occidental tuvo un impacto duradero en la historia de China. Después de la dinastía Han, China pasó por periodos de división y reunificación bajo varias dinastías, como la Sui, Tang y Song. Durante la dinastía Tang, el budismo se convirtió en una religión prominente. La dinastía Song, por su parte, fue un periodo de innovación tecnológica y cultural. La dinastía Ming, que comenzó en el año 1388, es famosa por sus exploraciones marítimas, lideradas por el almirante Zheng He. Sin embargo, también fue un tiempo de aislamiento, donde China se cerró al mundo exterior. La dinastía Qing, que comenzó en el año 1644, fue la última dinastía imperial de China. Durante el siglo XIX, el país enfrentó desafíos internos y externos, incluyendo las guerras del opio. Estos eventos llevaron a la caída de la dinastía Qing en 1911. Después de la caída de la dinastía Qing, se estableció la República de China en 1911. Sin embargo, el país enfrentó inestabilidad política y conflictos internos. La guerra civil entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista culminó en 1949 con la victoria comunista. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular de China. Desde entonces, el país ha experimentado transformaciones radicales. Hoy, China es una de las economías más grandes del mundo, pero también enfrenta desafíos como la desigualdad y la sostenibilidad. La historia de China es rica y compleja, llena de logros y desafíos. Esperamos que este recorrido te haya ayudado a comprender mejor la evolución de esta antigua civilización. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de China. Si te ha gustado, suscríbete y comenta para más historias fascinantes. Hasta la próxima.